Dios en esa parte. Qué tremendo hombre de Dios. Dios mismo lo evangelizó, vaya. No lo evangelizó otra persona. Dios mismo lo evangelizó. Él habló con él. ¿Cómo? Como Moisés cuando se revelaba. De otra forma, si no hubiera salido corriendo. Pero Dios es sabio. Habla de mil formas y de mil maneras. Y Dios te está hablando hoy. O te enderezas o te pones de pie, por favor. Dios te está hablando hoy. Y si alguien piensa que Dios no le está hablando, se equivocó de venir a este lugar. Dios está hablando y le habló Dios a él. Lo evangelizó, lo convenció y salió. Le dio la promesa para él y para su casa, pero también le confió una promesa eterna para que fuéramos bendecidos también nosotros por medio de la gracia salvadora que es en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Amén. Por eso me asombra en esa parte este gran nombre de Dios que está plasmado en los héroes de la fe. ¡Qué tremendo! Por eso creer no es suficiente, por favor. Tener fe no es suficiente. Tener fe es creer, es confiar y es esperar. ¿Cuántas personas dicen tengo fe? Y no le cree a Dios en los momentos difíciles. Y no le cree a Dios que lo puede sacar de los problemas. Y no le cree a Dios que lo puede llevar hasta el final de la carrera. Confiar es diferente. Esperar también. Unos creen pero no confían. Otros confían pero son desesperados. ¿Me explico? Entonces 75 años su llamado y 100 años de trabajo ministerial. ¡Qué tremendo! No se trata de ser temporales, reitero la palabra. Hubo un profeta en la Biblia llamado Ahías que lo alcanzó la edad. Los años lo alcanzaron. La vista se oscureció, pero no el espíritu que había en él. Eso es lo asombroso. Que muchos, cuando ya están cansados, se apaga el espíritu. Y ya dejaron de leer, dejaron de orar, dejaron de aprender, dejaron de buscar. Y están como el profeta viejo. Que dijo claramente que ya hay que descansar cuando llegó uno nuevo para relevarlo. Y no se trata de eso. Este hombre de Dios ya no miraba, ya no veía físicamente, porque los años no pasan en balde. Cada vez que pasa un año en la vida de las personas, deja marcas, deja huellas, y sin duda alguna pues se refleja a través de la apariencia, la fuerza, el vigor, en el entusiasmo a veces, pero que no se refleje en tu vida espiritual. Porque la vida espiritual no depende de los años, sino depende de Dios y tu buena relación que tengas con Él. Si no hay una buena relación con Él, si no hay una dependencia, si puedes tener 15 años, 18, 20 años, serás el mismo. Será la misma también. La misma de siempre. El mismo de siempre. Y no es eso. Debemos de depender siempre de Dios. Él, Abraham, fue el primer creyente. Lo dice la palabra del Señor. Gálatas 3:9. Dios mismo lo evangelizó, en fin, y no se debilitó en fe, al contrario, caminó, perseveró. ¿Y cuántos hombres nos marca la escritura? Hombres infieles, lo contrario a la fidelidad y a la permanencia. La Biblia está llena de hombres, y el mundo también lleno de testimonios de hombres que fueron pero no son, que estuvieron pero no están, como ministros, como siervas de Dios, pero ya no son. Retrocedieron. Amén.
Póngase de pie tantito, por favor, no se me vaya a dormir y me vayan a decir, despiértalo tú, que yo no lo dormí. Levanten una mano, levanten las dos juntas, relaje su columna, relaje su columna. Un aplauso para Cristo. Amén, amén, amén. Bendecimos a Cristo. Amén. Salmo 23:1. 1, 2, 3. Salmo 100, versículo 1. Filipenses 4:13. 1, 2, 3. Amén. Tome asiento. Dios le bendiga. Alabado sea Dios. Dan ganas de predicar así, ¿verdad? Cuando no se duermen. Ha habido hombres también que fueron infieles. La infidelidad no es de hoy ni de ayer, ha sido de todos los tiempos también de la misma manera. Y aunque a veces parece un tanto injusto, en algunos casos, sin embargo, no es injusto, porque Dios no ve la capacidad, sino ve el corazón de las personas. A Dios le agrada el corazón. ¿Por qué crees que siempre en Proverbios, en Mateo dijo: dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos? Bienaventurados los de limpio corazón, que ellos verán a Dios. Porque le encanta, o más bien pide el corazón, que es parte de la voluntad. Porque cuando Dios toma la voluntad del hombre, entonces en él hará grandes cosas. Cuando no tiene la voluntad del hombre, aunque tenga capacidades, no habrá grandes ventajas de Dios en él. Porque el ministerio de la gracia no es de los capaces, sino también de los voluntarios. Y cuando hay voluntad, Dios comienza a capacitar y a mantener y a hacer firme la profesión de nuestra fe. Pero hay hombres que de antemano son capaces, pero no tienen voluntad, superiores a los que predicamos, pero no tienen voluntad. Sencillamente se niegan a servir al Señor, porque realmente piensan en la dificultad de la vida, piensan en los problemas, piensan en las turbulencias que se presentan. Prefieren amar al mundo y al pecado, pero no continuar en la carrera de la vida, en ese ministerio sagrado. Bueno, lo respetamos, pero un día darán cuentas a Dios. Si estás si estás por ahí con el pie en el estribo para bajarte del caballo, no te bajes, por favor. No te bajes, por favor. Porque cuántos nada más esperan, Dios mío, la gota que derrame el vaso y se derrama. Es una tremenda vergüenza que después ni se conozcan como ministros, como siervas de Dios, las mujeres que fueron líderes y por alguna causa en la vida se desviaron, negando a Jesús otra vez más y manifestando sus acciones negativas. No, dama, por favor, tienes que continuar la carrera, tienes que ser fiel al Señor Jesús. No hay victoria sin pelea, definitivamente. No hay coronación sin victoria. Tenemos que llegar al final de la carrera. Sé fiel hasta la muerte. Dios te dará la corona de la vida. Alabado sea Dios. La corona de la vida. ¿Puedes pensar en aquel momento glorioso? Si cuando somos llamados al ministerio sagrado de esta gracia, las lágrimas se desbordan, el corazón se quiere salir, las felicitaciones no faltan, y cuando hacemos el voto lo hacemos con tanta seriedad que, Dios mío, sentimos que estamos en las alturas hablando físicamente. Esto es sencillo hablando humanamente, pero es grandioso en términos espirituales. Puedes pensar al final de la carrera, cuando Dios te llame
buen siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea Dios. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la esperanza. Unos tendrán una corona, otros dos, otros tres. Dios mío, el que tenga 5, ¿cómo andará? ¿Sí me explico? Porque no es una corona. La corona incorruptible, la corona de gloria, la corona de los fieles, la corona de justicia. Imagínate, si le eres fiel en todo, tendrás 4 por lo menos. Y si tienen bastantes perros, por favor, a lo mejor vamos a dar un collarín para sostenerlo, ¿verdad? Alabado sea Cristo. Pero tienes que ser fiel, por favor. Tienes que ser fiel, por favor. No se trata aquí de otra cosa. Decía el apóstol, no se trata de hablarle a la iglesia, se trata de hablarle a ministros, a mujeres que se porten como los que son hombres, no varones. Varón es la diferencia entre el sexo, pero hombre es el que cumple su palabra y la sostiene. Alabado sea Dios. Que nos dé vergüenza. Esa es la palabra. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Porque Dios tiene preparada la corona de la vida. Amén. Para ti que eres una mujer fiel al Señor. La infidelidad es detestable por el Señor. Aunque no se cometa pecado, sencillamente la infidelidad ya se convierte en tal. Adán realmente no pecó, no adulteró, no fornicó, nada de eso, sencillamente desobedeció. Fue suficiente para ser reprobado y expulsado. Dios a Esaú lo tuvo por primogénito en el seno de su madre, bajo la patria de su padre. Pero alguien a veces no alcanza a entender que Dios utiliza vasos de honra y otros para deshonra, y están preparados para perdición. No es cierto. No es cierto. Alguien ha dicho, y se vuelve hasta muy bíblico, no es del que corre ni del que quiere, sino del que tiene misericordia. No es cierto. Eso es una mentira. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué tiene misericordia? ¿Por qué Dios escogió a a Jacob desde el vientre de la madre, desde su madre? Porque él sabía en la presencia de Dios, que es el conocimiento profundo, que son pensamientos por delante. Para Dios no existe el tiempo, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Dios es y ve el presente y el pasado como lo que es. Y él sabía que el primero sería aquel gran hombre llamado Esaú, un hombre belloso. Pero él sabía también lo que iba a acontecer en él, y desde allá utilizó la predestinación en Jacob, porque él sabía que el primero era aquel joven llamado Esaú, pero que Esaú iba a rechazar de antemano la bendición de Dios y que la iba a menospreciar. Y desde ahí Dios dijo, entonces, antes de que naciera, entonces ese no va a valorar, yo entonces me tomo del otro. ¿Me explico? Esa es predestinación. Y está la voluntad de por medio en la predestinación. ¿Sí me explico? La voluntad de por medio, porque Dios conoce todo. Por eso algunos los llama a Dios como tal, como tal, como tal. Y hay gente con demasiada capacidad más que nosotros, pero Dios conoce la voluntad más del hombre desde antes que nazcan en esta tierra, y prefiere lo vil y lo menesteroso para avergonzar a lo fuerte. Alabado sea Dios. Y aquí estamos, lo vil y lo menesteroso, porque sabe que le ibas a ser un hombre fiel a Cristo. Fiel a Cristo. ¿Cuántos bendicen a Cristo?
Esa es la verdad. Por eso precisamente así es. ¿Cuántos hombres y mujeres cambian su fidelidad a Cristo, ministros hasta el final, por un plato de lentejas, una comida, un pecado barato? Un pecado barato. Si te convertiste de 30 años, dime, ¿no pecaste? ¿Quieres volver a pecar? Si te convertiste de 25 años, dime, ¿no pecaste allá en los placeres, en los vicios, en el pecado, en las drogas, en las fiestas, en la idolatría? Es sucio, es vergonzoso. Es sucio, vergonzoso, da asco. Y algunos cuando cuentan, yo me acuerdo cuando aquella ocasión, aquellas hijas se disfrutan, tiene el mundo en el corazón todavía. Todavía está el pecado en el corazón. Si se dan cuenta, yo no me gusta ni que me digan un currículum. No me gusta. Porque me da vergüenza de lo que fui. Y ahora que me levanten como esto, como aquello, no lo merecen. Yo por lo menos, como dijo Pablo el apóstol, yo reconozco que van por delante los siervos. Y como un abortivo a mí me alcanzó el Señor hace 36 años con un 40, 50, 60 años de ministros y yo apenas voy para arriba. Por favor, aquí se trata de permanencia, de fidelidad a Cristo, por favor. Hubo un hombre llamado Usías, qué tremendo hombre de Dios. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, de 16 años comenzó a reinar y se portó con rectitud, un hombre recto. Pero cuando persistió en buscar a Dios, lo halló, lo encontró. No es suficiente ser recto, sino buscar a Dios también. Hay hombres cultos, pero no lo buscan. Hay mujeres cultas, pero no lo buscan. No es suficiente ser recto o maduro, sino buscar a Dios. Buscó a Dios, persistió en buscar a Dios y Dios lo prosperó. Amigo de la agricultura, amigo de la ganadería, el reino se estableció, hizo máquinas de guerra, su moneda se estableció y su reino se consolidó. Pero cuando ya tenía 52 años de carrera, se sintió seguro, confiado, y ese fue error tan grande. ¿Cuántas mujeres y hombres después de una carrera ya de 30, 40 años, 25 años se sienten seguros, se sienten confiados? Es el peor error que puede haber en la vida del hombre. Pablo mismo lo dijo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Gozado ciertamente, me olvido y me extiendo hacia adelante al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos bendicen a Cristo? ¿Cuántos bendicen a Cristo? Fieles, fieles. Al final de la carrera, 52 años sirvió este gran hombre. Y después se puso la vestidura sacerdotal cuando no era sacerdote.
y se metió calladamente en el templo y empezó a ofrecer saumerio, empezó a ofrecer holocaustos al Señor. Si Dios no te ha llamado a otro trabajo, no te metas donde no es tuyo, por favor. No quiero hacer lo que no tienes que hacer, ni trate de hacer lo que no debes hacer realmente, porque a Dios no le agrada. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuántos bendicen a Cristo? ¿Cuántos bendicen a Cristo? Y cuando llega el sacerdote y le dice: ¿qué haces? ¿Qué haces? No te toca a ti. Lo reprendió el sacerdote con su equipo de trabajo y se molestó todavía. Y al molestarse le cae la lepra. 52 años de ministros, 52 años y murió apartado, leproso y lejos de Dios. El hombre que se aparta, la mujer que se aparta, vive una vida de desgracia, de amargura, de soledad, de vergüenza, porque nunca volverá a ser la misma. El haber disfrutado de la gloria de Dios y apartarse, jamás en la vida, jamás en la vida volverá a ser la misma persona estando en la presencia del Señor y apartarse. Sonreirá, pero el corazón estará lleno de tristeza y de amargura. Convivirá, pero siempre estará ahí la vergüenza y el oprobio, porque le fue infiel a su Señor. 52 años, qué terrible. Dios guarda nuestras vidas. Tan solamente el pensar en fallarle da miedo. Da miedo. Dice la Escritura que sirvamos al Señor con temblor y reverencia. El temblor es que te estremezcas poderle fallar al Señor. Por eso cuando Dios mío haré una cosa tiemble, siento, Dios mío, algo terrible el pensar solamente una falla o un error. ¿Y cuántos de ustedes están a punto de retroceder, sonreírle a quien no deben sonreírle, filtrear con quien no deben jamás filtrear en el pecado, y disfrutan y acarician y predican realmente? Ya perdiste la virtud de lo que eres. Solamente falta la caída. Solamente falta la caída. Por eso, qué importante es ser serio con el Señor. Ser seria con el Señor, al trabajo que Dios nos ha llamado, al sagrado ministerio, y serle fiel hasta el final de la carrera. Hasta el final de la carrera. No en 5 años, no. Si te da la vida adelante, que sean 10, que sean 20, pero hasta que la muerte te llame a cuentas, tienes que permanecer fiel a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Fiel a Cristo Jesús. Amén. Hasta el final de la carrera. 52 años para habernos tirado por la ventana en un espacio de media hora. Judas, qué tremendo, qué tremendo. De los 5,000 llamó a 11, 12, y de los 12 le escogió a él en lo mejor. En lo mejor. Yo a veces me pregunto, Dios mío, ¿no vio los milagros?
No vio la multiplicación de los panes, les tocó recoger como los demás. No vio los muertos resucitar. ¿No acaso vio cuando caminó Jesús sobre las aguas? Sí, sí lo hizo. Sí lo hizo, pero se dejó engañar. Mucha gente se deja engañar en ese tiempo, creyéndose ser fuerte, y realmente cuando más fuerte te sientas es cuando estás más cerca del peligro de un fracaso. Cuando más seguro te sientes es cuando estás pronto a tener una falla y un error. Siempre debe de haber una dependencia de inseguridad en el hombre para que tú puedas depender no de tu capacidad, sino dependas siempre de Dios. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Dependas de Dios. Y cuando dependas de Dios, no te va a faltar nada. Nada te va a faltar cuando tú dependas de Dios. Y serás fiel hasta el final de la carrera. Cristo fue vendido por 30 monedas de plata. ¡Oh, qué tremendo! 30 monedas de plata, ni siquiera era el precio de una persona. Y fue vendido por 30 monedas de plata y un beso. Señor, qué tremendo. Salomón, son ejemplos negativos. Salomón, cuando su padre le dijo en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, le dijo: Salomón, hijo, yo estoy a punto de caminar con los mortales en esta tierra y me voy a reunir con mis padres. Solamente te digo, sé hombre. Digo una cosa, ¿no era hombre? Sí. ¿Y por qué se lo repitió? Porque hay hombres o varones o damas que no son hombres, son varones. La palabra varón y hombre es muy diferente. Por eso dice el Hijo del Hombre. La palabra varón es diferente. Acabo de mencionarlos. Varón se distingue en el sexo. El hombre es el que habla y cumple, el que dice y hace, el que actúa y habla también de la misma manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios quiere no tan solamente palabras, sino hechos. Fieles, por favor. Fieles al final. Fieles nada más. Sé hombre. Esfuérzate. Esfuérzate, como se le dijo también a Josué, esfuérzate. Dios se lo dijo, David se lo dijo a su hijo: esfuérzate, hijo. Observa los caminos, observa los mandamientos y los estatutos también de la misma manera, y entonces harás prosperar tu camino. Pero ¿qué pasó? Lo primero